Buenos días. Vamos a hablar ahora de las causas de las mutaciones, es decir, por qué se producen las mutaciones, los agentes mutágenos o mutagénicos. Bien, el ADN es un compuesto químico y como cualquier otra molécula, pues es capaz de reaccionar químicamente y por ello está sometido continuamente a las agresiones causantes de mutaciones que pueden ser espontáneas, es decir, agentes mutágenos endógenos propios del organismo, o bien también de manera inducida, es decir, forzada por la presencia en el medio ambiente de agentes mutágenos exógenos que pueden ser físicos, químicos o biológicos. De este apartado hay que saber lo básico, es decir, qué son las mutaciones espontáneas y saber hablar de algunos agentes mutágenos endógenos y lo mismo con las inducidas. Vale, pues vamos con las mutaciones espontáneas. Muchas mutaciones de las que hemos hablado, los cambios en las secuencias de bases, por ejemplo, las mutaciones génicas y algunas mutaciones cromosómicas también se producen de forma espontánea, es decir, por causas naturales entre las que se encuentran las que vamos a hablar un poco rápidamente. Los errores de apareamiento producidos en la replicación, de los que hablamos cuando estuvimos explicando la replicación, las lesiones fortuitas en el ADN y los elementos móviles que producen transposiciones. En cuanto a los errores de apareamiento en la replicación, ya estuvimos diciendo que a veces se producen errores al producirse la replicación y en la hebra complementaria se introduce una base que no es la adecuada y esos errores muchas veces los detectan la ADN polimerasa 3, que con su acción exonucleasa los corrige y también pueden ser corregidos de manera posreplicativa por las endonucleasas. Entonces, gracias a estos sistemas de corrección, la frecuencia de estos errores que se mantienen es muy baja, de un error por cada 10 elevado a 10 pares de bases, aunque aumenta con la vejez porque estos sistemas de corrección empiezan a fallar. Bien, pues estos errores, esta introducción incorrecta de nucleótidos, puede deberse a dos cosas, a lo que se llaman cambios tautoméricos y a los llamados cambios de fase. ¿Qué son cambios tautoméricos? Pues los cambios tautoméricos se deben a que las bases nitrogenadas pueden encontrarse en dos formas distintas, que se denominan formas tautoméricas. La forma acetónica o normal y la forma enólica o rara, que se representa con un asterisco. ¿Qué pasa con estas formas raras? Pues que se relacionan de manera complementaria, no con las mismas bases que las bases normales. Entonces, si durante la replicación alguna de las bases se encuentra en su forma enólica, en la cadena nueva se va a insertar una base complementaria diferente a la que le corresponde. Entonces, la adenina en forma enólica se va a aparear con la citosina en lugar de con la timina. Y la timina en forma enólica se va a aparear con la guanina en lugar de la adenina. Entonces se van a incorporar en lugar de la guanina la citosina, en lugar de la adenina la guanina. Eso es un error, una mutación. Estos cambios siempre van a ser transiciones, siempre va a ser que en lugar de una base púrica se va a incorporar la otra y en lugar de una base pirimidínica la otra. Y no siempre, como digo, acaban originando mutaciones porque pueden ser corregidas por la ADN polimerasa 3. El otro posible error pueden ser cambios, los llamados cambios de fase. Entonces, se pueden producir inserciones o deleciones de algún nucleótido y eso puede pasar porque en regiones con secuencias repetidas, es decir, que se repiten las secuencias varias veces, pues las dos cadenas durante la replicación se van a deslizar, es decir, se va a desplazar una sobre la otra de manera que van a formar bucles al volverse a emparejar. Y el deslizamiento de la cadena nueva va a originar una adición o inserción, mientras que el deslizamiento de la cadena vieja origina una deleción. No vamos a entrar en detalles, simplemente inserciones o deleciones por deslizamiento de las hebras. La tercera causa de mutación espontánea son lesiones fortuitas del ADN que se producen de manera espontánea. Entonces son alteraciones de uno o varios nucleótidos que pueden producirse, por ejemplo, por las fluctuaciones térmicas normales en un organismo en su temperatura normal. Y hay varios tipos de lesiones. Una sería la despurinización, que consiste en la pérdida de las bases púricas, adenina o guanina, al romperse el enlace glucosídico que las une, que une la base a la desoxirribosa. Y este daño es muy frecuente, el que se pierdan esas bases, pero existe un sistema de reparación para que no sean demasiadas en número.
La desaminación, pues como su nombre indica, consiste en que se pierden grupos aminos de las bases nitrogenadas y lo que va a pasar que se suelen sustituir por grupos ceto y se van a emparejar con una base distinta de la normal, es decir, se va a incorporar en la replicación una base que no es la que corresponde. Y en tercer lugar, los daños oxidativos en el ADN, que son causados por sustancias que se producen en el metabolismo aerobio, que son los que se llaman los llamados radicales libres, como el radical superóxido, el radical peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, y estos provocan mutaciones tipo transversión, sobre todo en el ADN mitocondrial, afectan al ADN mitocondrial y nuclear también, y deterioran los mecanismos de replicación, reparación y transcripción del ADN. Volvemos otra vez aquí para no perdernos, ¿vale? Habíamos hablado de los errores de apareamiento producidos en la replicación, las lesiones fortuitas en el ADN y vamos a hablar de los elementos móviles que producen transposiciones. Bueno, pues los elementos genéticos móviles que se llaman transposones o también genes saltarines son secuencias de ADN que pueden cambiar de posición dentro del genoma y producir mutaciones por deleción en el sitio que ocupaba la secuencia. Es decir, si una secuencia salta de un lugar a otro, en el lugar donde estaba produce una deleción y en el lugar en el que se inserta, el transposón o secuencia produce una adición o inserción. Son llamados el caballo de Troya de los genes, ya que al moverse e introducirse en otros fragmentos de ADN pueden provocar la pérdida de su función. Es decir, si en un gen, en medio del gen, se introduce una secuencia, un transposón que viene de otro lugar, puede inactivar ese gen. Si es un gen regulador, también lo puede inactivar, con lo cual a lo mejor va a impedir la expresión de otros genes, etc. Pero por otra parte también son una fuente importante de cambios evolutivos en el genoma, es decir, pueden tener un efecto beneficioso en determinadas condiciones e incorporarse como una mutación que va a dar lugar a evolución. Estos transposones, que son digamos que alteran la teoría cromosómica de la herencia, según la cual los genes ocupan un lugar fijo en el cromosoma, estos lo que hacen es, digamos, contradecir esa afirmación. Fueron descritos por Barbara McClintock en 1943 en el maíz. Y esto que ella descubrió fue muy poco aceptado por la comunidad científica, pero muy posteriormente se demostró su existencia en muchísimos organismos y a ella le concedieron finalmente el premio Nobel en 1983 por su descubrimiento. Bueno, y aquí simplemente os pongo que algunas enfermedades humanas debidas a mutaciones espontáneas, porque os suenen, simplemente porque habréis oído hablar de estas enfermedades, son la anemia falciforme o drepanocítica, la alcaptonuria, la fenilcetonuria, la encefalopatía mitocondrial, la corea de Huntington o la distrofia miotónica. Vamos a hablar ahora de las mutaciones inducidas por agentes mutagénicos exógenos, es decir, procedentes del ambiente. Bueno, pues los agentes mutagénicos o mutágenos exógenos son agentes físicos, químicos y biológicos o biológicos procedentes de nuestro entorno y capaces de producir mutaciones al dañar o alterar la estructura del ADN. Esta definición es importante. A veces en la EBAU preguntan, defina agente mutagénico exógeno o defina agente mutagénico, que viene a ser en este caso lo mismo, porque las mutaciones endógenas, aunque las causas de las lesiones y tal no son propiamente agentes. ¿Qué pasa con los agentes mutagénicos exógenos? Pues que han aumentado de manera exponencial con la tecnología actual y con los hábitos sociales y alimentarios, ya que se encuentran en multitud de productos que se han producido o que se fabrican con estas tecnologías. Entonces se encuentran entre ellos el tabaco, que por supuesto es mucho más antiguo, el alcohol, determinados medicamentos y plaguicidas, las radiaciones ionizantes procedentes de centrales nucleares o muchas veces de conflictos bélicos y una gran cantidad de subproductos de la industria y de la agricultura. Vamos a hablar de los agentes mutagénicos en función de si son físicos, químicos o biológicos. Los primeros de los que vamos a hablar son los agentes físicos. Estos agentes físicos son radiaciones de alta energía, tanto no ionizantes como la luz ultravioleta, como ionizantes como son los rayos X o los rayos gamma, que dañan el ADN y causan mutaciones. ¿Cómo actúan las radiaciones no ionizantes? En concreto la radiación ultravioleta, que como sabéis está
más allá del violeta del espectro visible. Es decir, no son radiaciones visibles, son radiaciones energéticas de menor longitud de onda que la luz visible, es decir, la luz ultravioleta está a continuación de la violeta, que es la longitud de onda más corta del espectro visible, y lo que provocan es un fenómeno muy concreto, que es la formación de enlaces covalentes entre bases pirimidínicas contiguas, dando lugar a la formación de dímeros de timina y citosina, lo que aumenta la probabilidad de inserción de un nucleótido incorrecto en la otra cadena en la replicación. La exposición a los rayos ultravioleta, sean procedentes del sol o de lámparas, que se utilizan por ejemplo, para ponerse moreno, pueden originar cáncer de piel. Entonces aquí veis que se forman estos dos enlaces covalentes entre esta timina y esta timina de aquí. Las radiaciones ionizantes actúan de otra manera. Son radiaciones electromagnéticas que están todavía, son más allá de la radiación ultravioleta, porque son de onda muy corta. Son muy energéticas y entre ellas se encuentran los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa y beta y los flujos de protones y neutrones originados en su mayoría en los reactores nucleares. ¿Por qué? Pues porque estas partículas, al colisionar con los átomos y moléculas que encuentran en su camino, los transforman en iones y radicales libres, por ejemplo el agua en radicales libres hidroxilo, que son muy reactivos y que lo que hacen es que causan la rotura del ADN, originando mutaciones cromosómicas o mutaciones génicas. Es decir, el ADN se parte y eso puede dar lugar, por ejemplo, a una translocación. Los casos más graves de exposición a este tipo de radiación se deben normalmente a los accidentes en las centrales nucleares, como el que sucedió en Chernóbil, en Ucrania, en 1986, que liberan a la atmósfera gran cantidad de elementos radiactivos y esto da lugar, origina en diversos tipos de cáncer, sobre todo el de tiroides, por el yodo radiactivo que se incorpora al tiroides. Las radiaciones ionizantes son más activas sobre las células que se encuentran en mitosis, como son las células cancerígenas, así es que, curiosamente, se pueden utilizar estas radiaciones para destruir células cancerígenas en lo que se llama radioterapia. Bueno, por último, aunque no lo he puesto ahí antes, lo pondré después, el gas radón es un gas que se produce al desintegrarse los isótopos radiactivos que contienen las rocas plutónicas como el granito, que es el que sabéis que es la roca fundamental de la Sierra de Madrid, y afecta a los habitantes de viviendas construidas con este tipo de rocas y se acumulan en las plantas bajas y en las habitaciones cuando están mal ventiladas, provocando mutaciones que pueden originar cáncer de pulmón. Recientemente se ha hecho un estudio de esto en toda la zona de la Sierra de Madrid porque hay cantidades significativas de gas radón y se ha estado haciendo un estudio y se ha visto que se puede correlacionar la cantidad de gas radón con el cáncer de pulmón. El segundo tipo de agentes mutagénicos son los agentes mutagénicos químicos. ¿Qué son estos agentes? Pues son sustancias que reaccionan con el ADN y provocan la modificación química de sus bases, lo que va a dar lugar a mutaciones génicas como sustituciones, inserciones o deleciones. El modo de vida actual, como he dicho antes, ha hecho que se incremente de forma exponencial su presencia en el entorno y la mayoría son mutágenos cancerígenos, ya sea consumidos o inhalados. Según su modo de acción, se dividen en varios tipos: análogos de bases, agentes productores de cambios químicos, agentes intercalantes y otros. Los análogos de bases, como su nombre indica, son sustancias que se parecen estructuralmente a las bases nitrogenadas, a las que sustituyen, incorporándose en la replicación, bases que no van a ser las normales. Entonces, por ejemplo, el 5-bromouracilo, la 2-aminopurina y la cafeína sustituyen a la timina y a la adenina, y eso va a producir que se apareen con bases diferentes a las que corresponderían a la timina y a la adenina. Normalmente transiciones, es decir, purina por purina, pirimidina por pirimidina. Otros agentes modifican las bases nitrogenadas. Son sustancias, estos agentes, que producen hidroxilación, alquilación y desaminación de las bases del ADN, provocando emparejamientos de bases erróneos durante la replicación también. Y como ejemplos, el ácido nitroso, que se encuentra en los nitritos que están presentes en el agua, pero también en la carne o los embutidos en los que se utilizan como conservantes. Y otro de estos agentes sería el bisulfito sódico, que se utiliza como conservante en los frutos secos y en el vino. Estos lo que hacen es desaminar la citosina, que se transforma en uracilo, que es una base que no es propia del ADN.
Otro de los agentes que modifican las bases nitrogenadas sería la dimetilnitrosamina, el dimetilsulfato y el gas mostaza y otros, que lo que hacen es alquilar, introducir grupos alquilo como metilo, etilo, etcétera, en las bases del ADN y también dan lugar a mutaciones de tipo transición o deleción. Otros agentes que producen mutaciones inducidas son los agentes intercalantes. Algunos de estos agentes son moléculas planas, como los colorantes proflavina y naranja de acridina, que se insertan entre dos pares de bases separándolas entre sí. Entonces lo que provocan es mutaciones por cambio en la pauta de lectura, es decir, es una inserción y lo que hace es que cambia el marco de lectura, con lo cual las proteínas que se producen, si os acordáis, son erróneas a partir de ese momento. El benzopireno es un agente intercalante muy importante, está presente en el humo del tabaco, en la carne a la brasa, café torrefacto, alquitranes, etc. Y es un potente cancerígeno que causa mutaciones porque se intercala entre las dos cadenas del ADN, las une covalentemente y impide el apareamiento de gran número de bases. Otros mutágenos carcinógenos, que no vamos a explicar exactamente cómo actúan, pero para que os suenen sus nombres, son el dietilestilbestrol, que es una hormona que se utiliza para el engorde del ganado, que por cierto en España está prohibido, el asbesto o amianto, que habéis oído hablar de los casos que ha habido de muertes de personas por cánceres producidos por el amianto, personas que trabajaban en el metro de Madrid y en el que había elementos que contenían amianto, el cromo y el cadmio, que se utilizan mucho en pinturas y colorantes, por lo tanto inhalar pinturas o colorantes puede ser muy malo, el arsénico, las dioxinas, que se producen por la combustión de plásticos que tienen PVC, por ejemplo, esto sucede en las incineradoras de basuras, como la incineradora de Valdemín Gómez, la acrilamida, que es una sustancia que se produce cuando se someten a alta temperatura alimentos con almidón, por ejemplo, las patatas fritas industriales y también las que se hacen en casa. Por último, vamos a hablar de los agentes mutagénicos biológicos. Estos agentes son principalmente ciertos virus, como los retrovirus como el VIH, los adenovirus y el virus de la hepatitis B y C humana, que lo que hacen es que pueden aumentar la frecuencia de mutación génica porque provocan cambios en la expresión de algunos genes, ya que transportan material genético de una célula a otra. Son oncovirus, después hablaremos de los oncovirus, porque son capaces de provocar cáncer. Por ejemplo, los virus de la hepatitis B y C multiplican el riesgo de contraer cáncer de hígado. Algunos virus, como el del papiloma humano y el virus del herpes genital, están implicados en la aparición del cáncer del cuello de útero, por eso se vacuna normalmente a las mujeres cuando son jóvenes para evitar esto. El virus de Epstein-Barr, que causa la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, que habréis oído hablar de ella. Este virus predispone al linfoma de Burkitt en el varón y a algunos tipos de carcinomas nasofaríngeos. No solo los virus, también la bacteria Helicobacter pylori, que se asocia con las úlceras gástricas, puede estar relacionada también con ciertos casos de cáncer de estómago. Además, los virus de los que hemos hablado podrían realizar también su acción mutagénica porque transportan transposones que proceden de una célula previamente infectada, es decir, infectan una célula, se llevan una parte de su material genético con el propio y cuando infectan otra célula transmiten ese material genético de otra célula a la nueva célula parasitada, produciendo los mismos efectos que cualquier transposón. Vamos a hablar a continuación de las mutaciones y el cáncer. El cáncer también se aborda en los dos temas de inmunología en cuanto a su tratamiento, pero en cuanto a su origen y como originado por mutaciones, pues se trata también aquí. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de lo que es un cáncer y de los tipos de cáncer que hay. Lo primero que hay que decir es que las células de un organismo están sujetas a un control sobre su proliferación por división, es decir, las células crecen, se dividen, dan lugar a los tejidos y a los órganos, pero tienen un control que hace que esas células en un momento determinado no se dividan más porque si no todos los órganos invadirían unos a otros. Entonces este control evita el crecimiento descontrolado de los tejidos. Las células normales, por otra parte, envejecen y mueren tras un número limitado de divisiones. Si os acordáis, hablamos de que se van acortando los telómeros y llega un momento en que lo que se produce es un mecanismo que se denomina apoptosis o muerte celular programada.
¿Cuándo se dice que se produce un cáncer? Pues cuando algunas células no responden a estos controles de proliferación y diferenciación celulares y se dividen sin control. Entonces lo que hacen es formar una masa de células que se llama tumor o neoplasia, que invade y daña los tejidos adyacentes, es decir, al crecer sin control, pues tiende a ocupar el lugar de los tejidos que tiene alrededor. Si este tumor, que se llama tumor primario, permanece en ese lugar confinado en donde apareció y crece lentamente y no se transmite a otros tejidos lejanos, se denomina tumor benigno. Si por el contrario este tumor primario se disemina por todo el organismo invadiendo otros tejidos y órganos, se denomina tumor secundario maligno y se llama metástasis a esta migración de esa masa de células que a través de los vasos sanguíneos llega a otras zonas del organismo y los invade produciendo nuevos tumores. La consecuencia de la proliferación descontrolada de las células tumorales es ¿cuál es? ¿Por qué es malo el cáncer? Pues porque lo que hacen es quitar los nutrientes necesarios a los tejidos que invaden, disminuyendo su actividad y produciendo un adelgazamiento extremo y, por último, la muerte del organismo porque se consumen sus reservas y las proteínas necesarias para la continua división de las células cancerígenas, es decir, son como una especie de monstruo ávido de nutrientes cuya única función es crecer, crear una masa de células que se comen, se reproducen y dividen, destruyendo el organismo del que proceden. Bueno, con el término de cáncer se engloba a más de 100 enfermedades que afectan a diversos tejidos, cada una tiene sus particularidades, su desarrollo diferente, su agresividad diferente, pero las células tumorales tienen varias características en común, que os las debéis conocer porque a veces las preguntan características de las células tumorales. La primera es que crecen de forma desordenada y descontrolada e indefinidamente, escapando a la apoptosis, es decir, se puede decir que son inmortales. No dependen de señales externas para crecer, es decir, no responden a las señales de control externas. Pierden la inhibición por contacto, que quiere decir que cuando una célula está dividiéndose y se encuentra otra célula cercana, deja de dividirse, pues estas la pierden, entonces lo que hacen es que van creciendo y amontonándose unas sobre otras en capas. Otra característica es la que hemos comentado ya, es que son capaces de migrar a través del sistema circulatorio sanguíneo o linfático e invadir otros órganos y tejidos, que es lo que se llama metástasis. Y también la de inducir la formación de vasos sanguíneos a su alrededor, es decir, se forma la masa de células y lo que hacen es atraer la formación de vasos sanguíneos a partir de capilares cercanos que lo que hacen es irrigar todo ese tejido, dándole más nutrientes y además favoreciendo su migración. A este proceso de inducir la formación de vasos sanguíneos se le denomina angiogénesis. ¿Cuál es el origen del cáncer? Pues hay una serie de genes relacionados con el cáncer. Las causas genéticas del cáncer no se han conocido siempre, no siempre se ha sabido que el cáncer es una enfermedad de tipo genético. Se sospecharon por la predisposición hereditaria de determinadas familias para algunos cánceres, es decir, había varios miembros de la familia que estaban afectados, y por la presencia de anomalías cromosómicas en los tumores, es decir, al analizar las células tumorales, pues se veía que había anomalías cromosómicas. Actualmente ya se sabe que el cáncer está causado por mutaciones en determinados genes que al mutar convierten a una célula en cancerosa o cancerígena, es decir, que se divide sin control. Para que una célula se transforme en cancerosa es necesario que se produzca una acumulación de mutaciones en los genes, que vamos a hablar de ellos, que están implicados en la proliferación celular. No vale con una sola mutación, sino que es acumulación de mutaciones a lo largo del tiempo. Estos genes son de tres tipos principales: protooncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN. Los protooncogenes, la palabra oncos quiere decir tumor y genos quiere decir origen. Bueno, pues los protooncogenes no son genes malos, son genes que todo el mundo tenemos. Son genes que están presentes en todas las células y lo que hacen es que codifican para proteínas que promueven y controlan el crecimiento y la división celular normales, es decir, el que en nuestro organismo se dividan las células para dar lugar a los tejidos o para sustituir a células que han muerto, etc. Estas proteínas tienen muy diversos nombres: ciclinas, factores de crecimiento, factores de transcripción, etc. Pero ¿qué pasa si estos protooncogenes son alterados por agentes mutagénicos?
Pues que se convierten en oncogenes o genes causantes del cáncer. ¿Por qué? Pues porque dejan de controlar estos procesos, es decir, estos genes ya no controlan la división o crecimiento celular. Esto hace que se produzca la multiplicación anárquica y sin control e indefinida de las células y es uno de los causantes del cáncer. Hasta la fecha se han descubierto más de 50 oncogenes en varias especies y, por ejemplo, hay un científico español, Mariano Barbacid, que en 1982 encontró y describió uno de los primeros oncogenes humanos conocidos, el del carcinoma de vejiga. El segundo tipo de genes que pueden dar lugar a la aparición de cáncer son los genes supresores de tumores. Estos genes lo que hacen es codificar para proteínas que cuando se produce un daño en el ADN, cosa que es bastante frecuente, y el daño es suficientemente grande, detienen la división celular y provocan la apoptosis o muerte celular programada, para evitar que esta alteración genética se transmita a las células hijas. Así disminuye la probabilidad de que una célula se convierta en cancerígena. Pero claro, cualquier mutación, cualquier agente mutagénico que afecte a estos genes supresores de tumores y disminuya la funcionalidad de estos genes puede dar lugar a la aparición de un cáncer, ya que las células, al perder esta capacidad de supresión, proliferan excesivamente. Y el tercer tipo de genes que intervienen o que pueden dar lugar a cáncer son los genes de reparación del ADN. Estos genes son precisamente los que codifican para las enzimas implicadas en la corrección de los errores de la replicación, es decir, la actividad de las ADN polimerasas, su actividad exonucleasa y la actividad de las endonucleasas. Si los genes que codifican para estas enzimas se alteran por una mutación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que estas enzimas no van a actuar correctamente en la reparación de los errores y la tasa de mutación del ADN va a aumentar división tras división, es decir, si se producen más mutaciones que no se corrigen en una célula, cuando esta célula se divida y se produzcan nuevas mutaciones, va acumulando mutaciones. Si además afectan a los protooncogenes o a los genes supresores de tumores, es decir, cuando se produce la replicación de estos genes, cada vez van acumulando más mutaciones, pues esto aumentará todavía más la probabilidad de desarrollar un cáncer. Por ejemplo, el cáncer de colon y el de mama suelen estar relacionados con alteraciones en los genes de reparación del ADN. Bueno, y por último, insistir en que para que se produzca un cáncer no basta con la mutación de un único gen, sino que hace falta cierto número de mutaciones que se acumulan en una misma célula, además de lo que se denominan cambios epigenéticos. ¿Qué son los cambios epigenéticos? Pues son cambios genéticos provocados por la continua exposición a diversos agentes carcinógenos y factores ambientales como los que hemos descrito, que además pueden ser heredables, es decir, cuando un agente mutagénico físico, por ejemplo, produce una mutación en el ADN, pues esa mutación, si por ejemplo afecta a las células germinales, se va a transmitir a la descendencia. La teoría sobre la más aceptada de origen del cáncer, es decir, de cómo se llega a producir esa transformación de las células en células cancerígenas, es la teoría de la evolución clonal. Entonces, el cáncer puede derivar de una única célula que tenga su genoma alterado. Si una célula, alguna de las mutaciones que sufre a lo largo de su vida, proporciona a esta célula una ventaja de crecimiento, lo que va a producir es un clon de células iguales a ella que heredan esta predisposición a dividirse exageradamente. Si alguna de estas células descendientes sufre nuevas mutaciones o nuevos cambios epigenéticos por agentes ambientales que también sean ventajosos para el crecimiento, crecen todavía más exageradamente y transmiten esas mutaciones a su descendencia. De esta forma se van acumulando las mutaciones necesarias para que estas células se conviertan en células invasivas que invaden los tejidos adyacentes, inducen su propia vascularización y se desplazan por el sistema circulatorio hasta otros tejidos, produciendo lo que se denomina metástasis. Bien, lo dejamos aquí.